La siguiente historia la envía Raquel Medina y lleva por título La muerte vino por mi padre. Ella nos cuenta que tuvo una experiencia aterradora en la clínica número 4 del Seguro Social en Guadalupe, Nuevo León. Dice que su papá se enfermó de repente. El señor vivía solo ya que su madre había fallecido el año anterior debido a una enfermedad que todos conocemos y que se complicó en todo el mundo hace un par de años. Su padre era un hombre muy fuerte, enfermaba muy poco y nunca la habían visto tan mal. Así que ella y su esposo José decidieron llevarlo a un médico particular para que lo revisara. En ese hospital les recomendaron que por el estado de salud de su padre, lo más conveniente era moverlo a un hospital del Seguro Social. Y así es como llegan a este lugar. Los trasladaron a esa clínica en una ambulancia. Y ahí fue donde empezó todo. Su padre estaba acostado en una camilla y entre sedado y despierto le empieza a hablar a una persona. Él le decía que todavía no estaba listo, que por favor lo dejara unos días más. Solo decía eso y se volvía a dormir. Pero lo raro es que se quedaba viendo fijamente hacia un lado y estiraba su mano como si alguien más estuviera sentado ahí, frente a él. Llegaron a urgencias y los médicos valoraron a su papá. El resultado fue aún menos alentador. Estaba muy grave. Lo tenían que internar de emergencia. Raquel estaba muy triste. Los médicos le dijeron que no había buenas noticias, que lo más probable era que su padre no pasara la noche. Ella tenía mucho miedo de perderlo. Los médicos toman la decisión de entubar al papá de Raquel. Le dicen que ya no hay muchas esperanzas, que solo es cuestión de tiempo. Ella le pide a su esposo que por favor consiga un padre para que le diera la unción. Unas horas más tarde, como se lo habían pedido, José llegó al hospital en compañía de un sacerdote que encontró en una iglesia cercana. Ellos esperaron afuera. El padre entró a la habitación donde se encontraba el señor. Tardó unos minutos y cuando salió, solo se despidió de ellos. Pero antes de irse, le dijo a Raquel: "Qué lindo detalle de tu madre que no deja solo a tu papá. Me cuenta que no se ha movido de su lado desde que cayó en cama. Cuídala mucho, por favor". Raquel y José se voltearon a ver atónitos, pues no había nadie más en el cubículo donde se encontraba su padre. Lentamente entraron y en la sombra de la cortina vieron cómo alguien se levantó de la silla. Se paró frente a la cama de su papá y luego siguió hasta la puerta. A Raquel le temblaban las manos, pero quería saber qué pasaba. Abrió la puerta esperando encontrarse algo aterrador. Y no había nada, solo su padre dormido. Raquel y José estaban muy intranquilos. No tenían una explicación para lo que estaba pasando. ¿Quién era esa mujer que les dijo al padre? ¿Qué era esa sombra que se desvaneció frente a sus ojos? Estaban esperando noticias en aquella pequeña sala. Raquel se levantó y fue al baño, y de lejos vio a una señora de edad avanzada salir de la habitación donde se encontraba su papá. La siguió hasta el ascensor del edificio. Se abrieron las puertas y la anciana entró. Se pasó al fondo, justo detrás de unos médicos que también bajaban. Los doctores saludaron amablemente a Raquel, y ella les devolvió el saludo, pero sin perder de vista a la señora. Estaba esperando el momento indicado para preguntarle quién era y qué hacía siguiendo a su papá. El ascensor llegó hasta el primer piso. Los médicos salieron uno por uno y, por desgracia, Raquel perdió de vista a la anciana unos momentos. Cuando salió el último doctor, ella se dio cuenta que no había nadie más en el elevador. No lo podía creer.
Se dio la vuelta y alcanzó a uno de los médicos que había bajado con ella. Lo tomó del hombro y muy nerviosa le preguntó si había visto a la anciana que había bajado con ella en el mismo piso. El doctor la vio muy raro y le respondió: ¿Cuál señora? En ese piso solo subió usted, señorita. Raquel se quedó muda. Le dio mucho miedo y regresó con su esposo de inmediato. Lamentablemente, el padre de Raquel falleció 3 días después. Hasta la fecha ella piensa que esa anciana que vio era la muerte.